Hola amigos, soy Espírita. Estamos aquí en un video más de nuestra misión de tratar de llevar educación a personas que son parte de nuestros amigos en Facebook y que nos hemos impuesto desde el año pasado a tratar de llevar una educación lo más cerca posible de la realidad para darle oportunidades a las personas a que puedan decidir y ejercer su libre albedrío. El día de hoy tengo un tema bastante, yo diría que un poco cabroso, un poquito controversial, pero bajo ninguna circunstancia deseo hablar de una manera despectiva sobre nadie. Simplemente quiero traer unos hechos que están escritos, que están publicados, y simplemente para llevar a las personas, como siempre lo he hecho, que nos pongamos a pensar un poquito más. Y como dice Kardec, que decía Kardec en sus escritos, que todo debe pasar por el tamiz de la razón. Nosotros no debemos estar en la vida simplemente con los ojos cerrados como una gringola para simplemente hacer lo que otros quieren que hagamos. Puedo empezar como un ejemplo. El día de hoy hice un comentario sobre algo que apareció en el internet. No entendí que era correcto el pensamiento, aunque era hecho por una persona, un pensador muy ilustre, no voy a decir nombre, pero específicamente me tocó a mí mirar que la persona estaba diciendo que no nos preocupáramos por nadie, no le impulsáramos a nadie a creer de ninguna manera, solamente mirando a nosotros mismos. De la manera en que se presentó, posiblemente la persona que copió el texto lo copió no correctamente. Yo me di cuenta a clara luz que estamos hablando de un comportamiento egoísta, porque si nosotros solamente pensamos en nosotros, y no pensamos en los demás y no le llevamos ninguna idea a nadie y no le enseñamos a nadie, no estamos haciendo nada, porque una de las partes que nosotros tenemos que hacer en esta vida es compartir con los demás. No podemos quedar en un lugar contemplando las paredes y haciendo solamente pensando en cosas bonitas y mandando los mensajes que no tienen ninguna eh, ninguna explicación. Entonces noté que ese pensamiento, la gente estaba diciendo, sí, yo estoy de acuerdo, me gustó, yo lo posteo en mi muro. Y yo dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Como son mis amigos y ellos tienen el mismo derecho que tengo yo de poder comentar sobre lo que yo hago. Si yo lo que estoy haciendo hay alguien que no está de acuerdo, pues tiene el derecho justo de venir y decir, Fran, esta es mi posición. Yo creo que esa parte pues no es correcta. Bueno, la situación es que hice el comentario y enfaticé de que no tenía ninguna intención de, de- de pelear con nadie, ¿no? Y dije que el egoísmo no es una cosa que nosotros debemos tener como algo, atesorarlo. Nosotros no podemos estar pensando solamente en nosotros mismos, tenemos que estar pensando en nuestros semejantes. Y nosotros pues cuando tenemos nuestros hijos tratamos de educarlos. Si los hijos al final toman la decisión que quieren, pues ya ahí no podemos hacer nada. Pero por lo menos damos nuestro granito de arena. Y de eso se trataba. Para sorpresa mía, algunas personas estuvieron de acuerdo en lo que yo decía y algunas personas dijeron, a mí no me importa, yo creo que yo pienso en mí. Bueno, entonces yo no argumento, el argumentar sería ir a contestar esas cosas, yo diría, pues entonces no, yo no voy a estar discutiendo una situación donde la persona no puede entenderlo. De la misma manera, hoy estar hablando de por qué la filosofía espiritual no utiliza la Biblia como base. La Biblia, que muchos hablan, la Santa Biblia, los textos inspirados por Dios, este, pues vamos a explicar sobre por qué una de las razones que nosotros entendemos que utilizamos la codificación. Al final de esta presentación, yo quiero llevarlos a ustedes poquito a poco para que ustedes vean qué razones nosotros tenemos para poder utilizar la codificación por encima de lo que puede decir la Biblia. Primero que nada, antes del siglo XX, que fue el siglo pasado, nosotros estamos empezando en el nuevo siglo XXI, había 7 Biblias establecidas. De esas 7 Biblias, cada una de ellas habían estado basadas en lo que se llama el Textus Receptus. Van a mirar ahí la descripción, Textus Receptus o textos recibidos. Ese es el término. Eso fue en el siglo XX. Ahora, antes de eso, en el tiempo mucho más antiguo, habían 13 versiones de la Biblia. O sea, cuando tú dices
Dice, Fran, no, yo creo en la Biblia, yo no creo en nada más, yo creo en la Biblia. Ok, yo tengo que preguntar, ¿cuál Biblia? Porque no estamos hablando de una sola Biblia, estamos hablando de 13 versiones en la antigüedad y todas ellas también utilizaban el Textus Receptus. Y voy a explicar por qué yo estoy refiriendo mi presentación de hoy basado en esa parte inicialmente. ¿Qué quiere decir Textus Receptus? Ok, Textus se puede decir que se dice de esa manera. Textus receptus es textos recibidos. Son los textos impresos en griego del Nuevo Testamento que provee la base para la traducción vernácula del tiempo de la Reforma. Entonces, eh, usted se pregunta, ¿por qué todas las iglesias del segundo siglo, del tercer siglo después de Cristo, y todos los reformadores protestantes de los siglos XV, XVI y XVII escogieron siempre utilizar el Textus Receptus en preferencia de los textos menores? Se habla de cuando estamos hablando de la Biblia con relación a los textos mayores y los textos menores, decimos que los textos mayores son aquellos considerados, son el 95% de 5.300 manuscritos griegos en existencia. Por eso son llamados textos de mayoría. Pero el otro 5% se llaman los textos minoritarios. Ese 95% de los textos de mayoría, en todo ello está el Textus Receptus, en este término. Y voy a mencionar más adelante qué quiere decir esto. Textus Receptus está de acuerdo con las versiones originales de la Biblia en Peshitta, que fue una Biblia que se hizo 150 años después de Cristo. La vieja Vulgata Latina, que fue en el año 157 después de Cristo. La Biblia Itálica, que fue en el mismo año. Y estas Biblias fueron producidas 200 años antes que los textos minoritarios, que son el 5% que yo dije que son de los griegos, como las favorecidas por el Vaticano y Sinaí, que estaban favorecidas por la Iglesia Católica. Entonces, también puedo decir y añadir que Textus Receptus está de acuerdo con la mayoría de las 86.000 citas de las escrituras de los padres de la Iglesia. Textus Receptus no habían sido manchados con la filosofía egipcia y de los no creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? En toda la historia, la filosofía, las influencias egipcias en el pasado, por la condición de que el mundo se circunscribía a esa área, los egipcios ejercían una influencia increíble en todo lo que existía. Ahí vienen las grandes pirámides, los faraones, ese tipo de cosas. Entonces, el Textus Receptus no habían sido manchados con la filosofía egipcia y de los no creyentes. Ellos no eran cristianos y pues tenían su propia filosofía y estos textos no habían sido manchados con ninguna influencia exterior, incluyendo los egipcios. Textus Receptus mantiene fuertemente las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, las que hablan sobre la creación de acuerdo a Génesis, la divinidad de Jesucristo, la virginidad de María, los milagros, etcétera, que muchas de esas cosas tampoco nosotros estamos un poquito en desacuerdo. Pero en términos generales era lo más cercano a lo original, a lo que se pretendía y lo que posiblemente muchos pueden decir a los textos originales. Pero el Textus Receptus fue y sigue siendo el mayor enemigo de la Iglesia Católica. ¿Y por qué eso puede ser el mayor enemigo de la Iglesia Católica? ¿Por qué usted puede creer que una cosa como esa, que es tan importante, pueda ser el mayor enemigo de la Iglesia Católica? Pues lo voy a decir más adelante, no se lo voy a contestar inmediatamente, pero más adelante. Vamos a ver una cosa de lo que ha ocurrido en este siglo, empezando en el 1900, el siglo XX, y a lo que va este siglo, hasta 1995, que se hicieron los grandes cambios en las diferentes versiones que existen de la Biblia, que son reconocidas que es supuestamente la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos nueve Biblias en existencia. Se llama The New American Standard. Esa Biblia, que se llama la nueva versión estándar americana, esa le han quitado de lo original, de los textos receptus que le había hablado, quitaron 909 versos. Fueron eliminados. Y ahí incluimos referencias a Jesús,
referencias a la oración, referencias a muchas cosas que habían en los originales. También tenemos la revisión de la Biblia revisada. También a esa Biblia se le sacaron 788 versos. Y tú me preguntas, ¿cómo lo sacaron? Pues algunos de los que están ahí escépticos, de los que son críticos, que se lo saben todo y que tienen un poder de hacer ese tipo de cosas, se sentaron con un lápiz y empezaron a tachar, esto no va, esto no va, esto no va, esto no cuadra, esto no va, esto no va. Además de las influencias ecuménicas que han habido en los últimos tiempos, donde todo el mundo quiere también decir, vamos a estar bien con este y con el otro y con el otro, y esto no cuadra con aquel ni cuadra con este, vamos a buscar una forma, vamos a eliminarlo, sin darse cuenta que están sacando la parte importante y la parte principal de la esencia de lo que supuestamente era la esencia de la Biblia original. Entonces, hay otra Biblia que voy por 3 ahora, The New World Translation, la traducción del Nuevo Mundo. Sacaron 767 versos. La Nueva Biblia Internacional, 695. Las Buenas Nuevas, que es una Biblia bastante popular, 614 versos fueron eliminados. Alguien pasó por allí con un lápiz afilado y le fue cortando. Esto no va, esto no va. O sea, que fueron adulterando lo que supuestamente era original del principio. La Biblia amplificada o ampliada, le quitaron 484. La Biblia de los jesuitas, que se llama la Douay, la voy a explicar aquí, lo voy a escribir, yo no lo sé pronunciar muy bien, yo no soy muy bueno en eso. A ese le quitaron 421 textos o versos. Y entonces vamos a la controversia que se creó en 1880 por ahí, donde los testigos de Jehová, cuando tiraron su Biblia, cuando salió su religión, ellos sacaron 120 versos. Y cuando eso ocurrió, fue tan y tan grande, no se había hecho más ninguno de los cambios de los que dije anteriormente, ¿verdad? Pero en el 1880, para esa época, los testigos de Jehová cogieron también un lapicito y empezaron a tachar, esto no va, esto no va, y quitaron versículos completos de la Biblia, la borraron y fueron criticados por todo el mundo. Entonces, dentro de esa mejurje de cosas que han ocurrido a través de los últimos, digamos, 200 años, en la Biblia King James, que es por excelencia la que se supone que es la original y que es la perfecta, negó que Jesús es el Hijo y lo sustituyó por la palabra siervo en la nueva King James 66 veces. O sea que en 66 de las menciones de Jesús, Hijo de Dios, ellos lo sustituyeron 66 veces, pusieron, no, hijo no va, es siervo. Los testigos de Jehová eliminaron 120 textos, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo. Uno de los textos que eliminaron completamente fue el texto de Mateo 3. El versículo 3 fue eliminado por completo y el versículo 3 es a continuación. Eliminaron a Marcos, el versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese versículo completamente se eliminó. También ellos, en Marcos 16, del 9 al 20, estamos hablando de 12 versículos, o versos, perdón, no versículos, versos. Todo fue removido y porque mencionaba a Jesús apareciendo luego de la crucifixión. Ellos no querían ver a Jesús, que él había, como dice la mayoría, que resucitó. Nosotros entendemos que no resucitó, sino que él se levantó, se apareció, como pues le puede pasar a cualquier espíritu que puede nuevamente materializarse. Eso específicamente fue lo que pasó. Entonces, en Juan 8, del 1 al 11, también los testigos de Jehová eliminaron, en el primer corte que hubo grande, eliminaron esos 10 versículos. Todo eliminado. En Hechos 8:37 también eliminaron eso, donde dice que Felipe dijo, si quieres de todo tu corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Jesús es el único camino para ser salvo. Esa parte también fue eliminada. Esa parte la eliminaron. Entonces,
Ellos hicieron sacaron 120 versos de la Biblia y se formó un salpa afuera increíble en los años 1800 a 1900, porque se habían sacado 120. Y pues, ¿cómo ahora no se ha hecho esa misma defensa hacia la pureza de la Biblia cuando se sacaron específicamente 900, la nueva versión americana Standard ha sacado 909 versos. Y vamos a discutir ahorita algunos de ellos, no voy a incluirlo todo porque estaríamos toda la vida hablando sobre eso. Ahora, ¿qué ocurre? En el 1881, el Dublin Review, que esto era una revista europea, pero que venía de Inglaterra, se quejaron de que habían eliminado 40 versos de los versos inspirados. El primer corte que hubo, se eliminaron 40 versos. Y ellos hicieron un salpa afuera con eso increíble. Eso fue, lo encuentras en lo encuentras en el Dublin Review para la versión de julio de 1881, y donde ellos dicen claramente lo siguiente: esos hombres, refiriéndose a los testigos de Jehová, se atrevieron a sacar 40 versos de los sagrados escritos, sacaron el bautismo del eunuco, eso fue removido, dicen ellos en su artículo, el ángel del estanque de Betesda fue removido, pero el ángel de la agonía todavía estaba hasta la próxima revisión, cuando muriera Dean Bergen. ¿Quién era Dean Bergen? Dean Bergen, un hombre muy conocido y muy protector de lo que de la versión de King James de la Biblia, y él defendía a capa y espada de que esa era la versión perfecta, que no había tenido los cambios que era para ese tiempo, antes de que los testigos de Jehová hicieran los cortes. Eso era lo máximo. Pero Dean Bergen también creía en el texto Receptus. Él creía que, porque eso estaba incluido en esa versión. Y eso es lo más que le molestaba a la Iglesia Católica, porque ellos querían eliminar a como diera lugar el Textus Receptus. Y lo hicieron. No pasaron 10 años y ellos lo hicieron. Lograron eso. Se murió ese señor, me imagino que fue que se murió. Y inmediatamente empezaron a hacer los cambios grandes que habían. Entonces, él era un gran defensor de la pureza del King James y específicamente de Textus Receptus. Entonces los testigos celestiales también, ellos dijeron, los de Dublin Review decían, los testigos celestiales también se fueron removidos en ninguna nota para explicar su partida. Fueron eliminados de raso. Los últimos 12 versículos de Marcos también estaban listos para ser removidos tan pronto Dean Bergen muriera. Estaban esperando que Dean Bergen muriera para entonces, ya lo habían marcado, ya lo habían puesto un braquecito para que cuando él muriera, pues solo lo pudieran eliminar sin ningún tropiezo, nadie se iba a oponer. Entonces los últimos 12 versículos de Marcos lo eliminaron. La cita de la mujer que se cogió en adulterio, que fue marcado, se le puso un asterisco, esperando ser removido en la próxima revisión. ¿Y cuál era la próxima revisión? Cuando muriera este señor, que iban a hacer una revisión nueva. Muchos otros pasajes fueron marcados, como si fueran árboles de los bosques, listos para ser cortados por las hachas de los críticos. Dijeron, ¿quién puede saber qué más se les ocurrirá eliminar? Eso es comentarios de Dublin Review en el 1881. Entonces, vamos más adelante. ¿Qué pasó? La Enciclopedia Británica, en el volumen 16 del año 1936, y las páginas del 900 al 902, y eso es traducido al inglés, puso lo siguiente, y lo voy a leer, y lo voy a presentar para que ustedes lo vean. Dice, el texto recibido, que es el texto Receptus, Textus Receptus, es el texto antiguo bizantino con centenares de copias en acuerdo. Fue escrito en el griego koiné, del cual cientos de palabras no pueden ser traducidas en el griego clásico. La iglesia temprana usó los manuscritos en griego koiné y rechazó las versiones alejandrinas, las cuales estaban basadas en la versión, decían ellos, corrupta de Orígenes. ¿Por qué? Porque Orígenes creía en el Textus Receptus y otras versiones gnósticas en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo más importante de Textus Receptus? Y con esto puntualizo, lo van a ver aquí al frente de la pantalla. Dice, lo que enseñaba esto era que Jesús fue un ser creado que no tenía existencia eterna como Dios. O sea, que iban a lo que verdaderamente era Jesús en ese momento, y que Jesús no era Dios.
Y como eso se venía haciendo hasta el año 1900, estamos hablando de toda la existencia de las Biblias que habían, asumían y decían que eso era así. El hecho de que ahora salió de que era un dios, de ese tipo de cosas, todas esas cosas salieron luego. Y nos damos cuenta cómo fue, porque pudieron por la presión de la Iglesia Católica eliminar esa parte de la Biblia. Ahora bien, hay otra parte que tenemos que puntualizar aquí, que es la parte que estaba en la Biblia, que es las ideas esotéricas. Eso se le llama a lo que se tiene que ver con la idea de la reencarnación. Todas las religiones, todas estaban de acuerdo que eso eran ideas, pero podemos ver que a través de los años, de los siglos y de las edades, Porfirio vio en los persas y magos que creían en esto. Herodoto encontró esto también en los egipcios, que los egipcios también creían en la reencarnación. Orígenes también lo creía, que era el impulsor grande de lo que es el Textus Receptus. Entonces, Synesius, que era un obispo católico, también creía en la reencarnación. Porque él decía, oh Padre, concede que mi alma reunida a la luz no se hunda otra vez a lo profano de la tierra. Eso es un claro indicio de que este obispo católico sí creía en la reencarnación. Los gnósticos también creían en la reencarnación, todo el tiempo lo creyeron. Entonces, lo más importante, ¿quién es más, puede ser más importante en la Biblia que los discípulos de Jesús que estaban al lado de él? Que vinieron y le dijeron en Juan 9:2, le preguntaron, si el hombre que nació ciego no era no era un castigo de pecados que había cometido antes de nacer. Una clara alusión de que había vivido nuevamente en el pasado y que cuando reencarnó venía ciego de nacimiento porque simplemente había cometido algún pecado en el pasado. Pero entonces se la ingeniaron y ese texto de Juan 9:2 fue cambiado al siguiente y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, completamente diferente a lo que originalmente se entendía que era lo correcto. Entonces, vamos a empezar a hablar, ya que estoy dando una historia bastante somera de dónde sale cada una de estas cosas. Ok, vamos a ir ahora a más específico. Estamos hablando de la Biblia, de sus inicios, de cómo venía, cómo estaba ese era como un deporte nacional, todo el mundo envuelto, y cómo se hacía, cómo se quitaba, y se olvidaron de las palabras iniciales de la Biblia, que nadie podía quitarle ni un ápice a cada una de aquellas palabras. Pero vamos, ¿qué ha pasado en el tiempo de hoy? ¿Qué es lo que nos interesa? No lo que pasaron hace 200, 300 o 1000 años atrás. Si buscamos en la Biblia, y hemos hablado que no solamente una Biblia, hay varias Biblias. Vamos a ver la Biblia de la nueva versión internacional, que en el Marcos capítulo 6, versículo 11, dice lo siguiente. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Okay. ¿Qué pasó con la revisión? La versión revisada de 1995, que es la más reciente, dice el mismo texto, pero eliminaron unas partes aquí, por ejemplo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Había en esa versión una parte que decía, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, ese versículo, esa parte de ese versículo, del versículo 11 de Marcos, capítulo 6, fue eliminada. Entonces, ¿por qué fue eliminado? Pues no hay castigo y por lo tanto no se necesita reencarnación, o sea, quitan la idea del juicio. O sea, básicamente eso tenía un poquito de escollo con los pensamientos de las personas que no quieren creer en la reencarnación, y nosotros creemos en la reencarnación firmemente. Ese es un buen ejemplo que le estoy dando. Vamos a otro ejemplo que le voy a dar. En Marcos capítulo 10, versículo 21 dice, en la nueva Biblia LBLA, me imagino, pues tiene su sigla, y dice, y ven, sígueme,
Y en la nueva versión internacional dice, luego ven y sígueme. En la CST, me parece que es voy a averiguar y le digo, eso es otra Biblia, son tres versiones. Que luego vuelve acá y sígueme. El mismo versículo en las tres versiones, en tres Biblias diferentes, de diferente manera. Y van a la revisión del año 95, que la he revisado, la versión revisada, y dice, ven, sígueme, pero eliminan tomando tu cruz. ¿Y por qué eliminaron eso, tomando tu cruz? Pues lo eliminaron porque hay que cargar una cruz en la vida, debemos pasar por pruebas y eso lo eliminan. O sea, si eliminas eso tomando tu cruz, pues no hay ningún problema, porque eso que están diciendo por ahí, que hay reencarnación y que venimos a esta vida a tener que pagar por unas pruebas que hicimos, por algo que hicimos mal en el pasado, pues eso no lo sustenta. Y por lo tanto vamos a eliminarlo, vamos a coger el lapicito y lo borramos. ¿Okay? Entonces vamos a Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice, la LBLA y otras versiones decían en ese versículo, el versículo 44 del capítulo 5 de Mateo, amen a sus enemigos y crean y oren por quienes los persiguen. Entonces la revisión del 95 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y eliminan, tácitamente, lo eliminan, la parte que dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que la nueva versión solamente dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos por los que os ultrajan y os persiguen. Son cambios sutiles, pero son importantísimos, porque la mente de los seres humanos que no quieren ver otra realidad y no pueden ver la realidad de la codificación que nosotros tenemos, solamente se basan en la Biblia. No, la Biblia, lo que dice la Biblia es perfecto, eso es irrefutable. Y yo quiero decirle, con todo respeto, de que cómo puede ser una cosa irrefutable si los hombres la cambian. No Dios, ni los espíritus, Dios la cambia. Le quitan cosas básicas de la esencia y toda esa esencia reforzaba nuestra posición. Por eso fue eliminado. No puedo decir que simplemente por el espiritismo, porque aquí hay unas cosas envueltas que es el ecumenismo, que es otras religiones, los protestantes. O sea, que no puedo decir específicamente que era por nosotros, pero eso en su momento, en su modo inicial, daba luz a que nosotros teníamos razón en lo que nosotros promulgamos y predicamos. Vamos a otro versículo, que es en Mateo 18, versículo 11. La nueva versión internacional dice no existe. O sea, esta parte no existe. Esa la eliminaron ya. Ya hace rato que le pasaron una hacha. Mateo 18, 11. En la nueva versión del 95, que es la que usamos de base hoy, que es supuestamente lo último y lo más reciente, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Oh, cuidado. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está Jesús? Ya eliminaron a Jesús, ya le tomaron la cabeza al pobre Jesús, Dios mío. Ya a Jesús lo quitaron de la Biblia en ese versículo, que no debería ser. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús es el que ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque déjame explicar muy bien esto. No quiero que piensen que nosotros los espíritas creemos en que Jesús, nosotros tenemos salvación por medio de Jesús, pero lo que Jesús nos enseñó y nos trajo a través de sus enseñanzas son suficientemente importantes y contundentes para nosotros. Al cambiar nuestra vida podemos determinar que nuestra vida va hacia un ascenso espiritual, que lo cual en otras palabras es una salvación, porque no nos vamos a quedar en todo el tiempo nadando en un plato de avena, diría yo, sin poder llegar a ningún lado, porque ahora tenemos la razón que Jesús nos dio y nos dijo que si trabajamos en la moral, si trabajamos en nuestro cambio interior y mirábamos a los demás alrededor nuestro y siempre todas nuestras decisiones estaban envueltos en nuestros semejantes, nosotros íbamos a ser mejores seres humanos. Por eso es que yo digo claramente aquí que Jesús sí era la salvación de nosotros, porque trajo las enseñanzas que tenía. Pero las personas que promulgan esta Biblia, que la tienen debajo del brazo, pues no, o muchos no se han dado cuenta, pero no han protestado, porque eso los testigos de Jehová no lo quitaron, ellos lo dejaron ahí, eso lo quitaron los de ahora. Entonces vamos a Mateo 20, capítulo 20, versículo 16, dice en la nueva versión, dice, así que los últimos serán primeros y los primeros últimos.
Entonces la versión revisada del 95 dice, así los primeros serán últimos y primeros y primeros. Entonces eliminan porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. O sea, ¿por qué ellos eliminaron? Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué le interesa tanto a todas estas religiones eliminar eso de la Biblia? ¿Y saben por qué se fue eliminado? Porque eso dice claramente que nosotros venimos a esta vida a ser reformados, a cambiar nuestra forma de ser. Y mientras no lo hagamos, no vamos a ser escogidos para seguir subiendo en la escala espiritual. No estamos hablando de nada fuera de eso. Y aquel que no pasa por ese proceso de transformación moral se queda estancado. Y esos espíritus o estas almas que se mueren, que desencarnan, se siguen quedando en un mismo nivel y siguen penando en ese lugar espiritual, que muchos le llaman el umbral, y están ahí errantes hasta que pueden volver a encontrar esto que nosotros conocemos, que es la moral y que cambia nuestro comportamiento y nos activa nuestra crecimiento espiritual. O sea que verdaderamente un versículo tan importante como ese también lo utilizaron. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar un documento que ha sido alterado por completo? Que no tiene ni ninguna lógica ni nadie ha justificado por qué lo eliminaron. Ahora lo eliminan lo más tranquilo. Pues porque la gente ciegamente cree que lo que dice la Biblia es lo que ellos tienen que hacer. Y tenemos que aprender, que es lo que nosotros enfatizamos, y yo enfatizo mucho en lo que yo divulgo en mi educación, de que todo tiene que ser por lógica. Ahora puse un jueguito ahí de un gato que mira a la persona y la persona lo mira y se queda ahí y le dice, chequete esas cartas y de esas cartas que están ahí, piensa en una. Y la persona piensa en una y se vuelve loco buscando la situación, entonces después aparece otra forma, te adiviné cuál era la que tú eliminaste, te la eliminé del próximo paquete. Nada, que nunca había puesto esa que tú pensás y nunca vas a poder lograr ganarle al gato. El gato siempre te va a ganar y eso es lo que ocurre. La gente cree que todo el mundo tiene que querer por lo que ellos dicen. Y de hecho, esto del libre albedrío es un sacrilegio y hasta en la Iglesia Católica nos pueden catalogar como herejes, porque tenemos que creer ciegamente en la infabilidad papal. Y el que no cree en eso, pues no. ¿Y dónde está el libre albedrío que Dios nos dio? ¿Y dónde tenemos nosotros la oportunidad de decidir por nuestras vidas, por nuestras almas, para el crecimiento espiritual? Bueno, vamos a seguirle. Entonces, el Mateo 24:36 dice lo siguiente. Mateo 24:36. En la nueva versión internacional dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, y eliminan ni el Hijo, sino solo el Padre. Y la versión del 95 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Y dónde está ahí mi Hijo que representa a Jesús? ¿Cómo es posible que los que hablan de Jesucristo, que es lo más importante, que la salvación viene a través de los cristianos, la hayan permitido, que le hayan quitado eso del versículo número 36 de Mateo 24? Aquellos que quieren argumentar en contra de lo que yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo algo que me inventé, estoy diciendo lo que aparece, lo que está escrito ahí. Y si usted quiere argumentar conmigo y usted solamente predica con la Biblia debajo del brazo y está para aquí y para allá y lo único que está pidiendo es dinero y lo único que está haciendo es simplemente sin pensar en el ser humano, ni en la compasión humana, ni la gente que se pierde, pues entonces usted tiene que mirar, tiene que defender su punto y tiene que ir allá como yo hago, que estoy defendiendo el punto mío, de la parte mía aquí. Ok, quiere decir...
y dije que el egoísmo no es una cosa que nosotros debemos tener como algo, atesorarlo. Nosotros no podemos estar pensando solamente en nosotros mismos, tenemos que estar pensando en nuestros semejantes. Y nosotros pues cuando tenemos nuestros hijos tratamos de educarlos. Si los hijos al final toman la decisión que quieren, pues ya ahí no podemos hacer nada. Pero por lo menos damos nuestro granito de arena y de eso se trataba. Para sorpresa mía, algunas personas estuvieron de acuerdo en lo que yo decía y algunas personas dijeron, a mí no me importa, yo creo que yo pienso en mí. Bueno, entonces yo no argumento, el argumentar sería ir a contestar esas cosas, yo diría, pues entonces no, yo no voy a estar discutiendo una situación donde la persona no puede entenderlo. De la misma manera, hoy voy a estar hablando de por qué la filosofía espírita no utiliza la Biblia. Compartir con los demás, no podemos quedar en un lugar contemplando las paredes y haciendo solamente pensando en cosas bonitas y mandando los mensajes que no tienen ninguna explicación. Entonces noté que ese pensamiento, la gente estaba diciendo, sí, yo estoy de acuerdo, me gustó, yo lo posteo en mi muro. Y yo dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Como son mis amigos y ellos tienen el mismo derecho que tengo yo de poder comentar sobre lo que yo hago. Si yo lo que estoy haciendo hay alguien que no está de acuerdo, pues tiene el derecho justo de venir y decir, Fran, esta es mi posición. Yo creo que esa parte pues no es correcta. Bueno, la situación es que hice el comentario y enfaticé de que no tenía ninguna intención de, de- de pelear con nadie, ¿no? Y es una persona, un pensador muy ilustre, no voy a decir nombre, pero específicamente me tocó a mí mirar que la persona estaba diciendo que no nos preocupáramos por nadie, no le impulsáramos a nadie a creer de ninguna manera, solamente mirándonos a nosotros mismos. De la manera en que se presentó, posiblemente la persona que copió el texto lo copió no correctamente. Yo me di cuenta a clara luz que estamos hablando de un comportamiento egoísta. Porque si nosotros solamente pensamos en nosotros y no pensamos en los demás y no le llevamos ninguna idea a nadie y no le enseñamos a nadie, no estamos haciendo nada, porque una de las partes que nosotros tenemos que hacer en esta vida un poco, cabroso, un poquito controversial, pero bajo ninguna circunstancia deseo hablar de una manera despectiva sobre nadie. Simplemente quiero traer unos hechos que están escritos, que están publicados, y simplemente para llevar a las personas, como siempre lo he hecho, que nos pongamos a pensar un poquito más. Y como dice Kardec, que decía Kardec en sus escritos, que todo debe pasar por el tamiz de la razón. Nosotros no debemos estar en la vida simplemente con los ojos cerrados como una gringola para simplemente hacer lo que otros quieren que hagamos. Puedo empezar como un ejemplo. El día de hoy hice un comentario sobre algo que apareció en el internet. No entendí que era correcto el pensamiento, aunque era hecho por un... Hola amigos, soy Espírita. Estamos aquí en un video más de nuestra misión de tratar de llevar educación a personas que son parte de nuestros amigos en Facebook y que nos hemos impuesto desde el año pasado a tratar de llevar una educación lo más cerca posible de la realidad para darle oportunidades a las personas a que puedan decidir y ejercer su libre albedrío. El día de hoy tengo un tema bastante, yo diría que un poco